Noche de Urgencia, segunda parte, escrito por Doctor Noche. Aclaro que todas han sido historias que me han contado o que he escuchado durante mis guardias en urgencias en un hospital de la Ciudad de México. Este lo llamaría como no duermas en la residencia. De todas las cosas que busca un médico en un hospital, pocas veces se habla de la residencia, la cual en su mayoría es tomada como algo extra, ya que normalmente o tiene chinches o no hay suficientes lugares. En este hospital ese no es el caso. Las residencias están en el último piso, hay suficientes cuartos, y los de mantenimiento se encargan de tenerlas en las mejores condiciones. Sin embargo, no se utilizan, se mantienen abiertas, las camas están tendidas, los refrigeradores vacíos y los baños con barras de jabón nuevas. Todos los años, al menos uno de los residentes nuevos, a causa de una novatada, por culpa de otra persona, o incluso, tratando de demostrar que las historias son falsas, se aventuraba el día de su guardia, cuando lo dejaban dormir, aunque fuera una hora, a las residencias. En mi caso, esto sucedió porque estaba cansado. Ya no quería escuchar la campana que anunciaba la llegada de un paciente nuevo. Además, si dormía en el servicio, juraba que soñaba con los sonidos de los monitores, y cuando por fin mi adscrito me dejó dormir, lo único que me dijo fue: «Pero no vayas a las residencias». Le pregunté que si era una orden. Lo negó, y con una pose desafiante me dirigí hacia allá. El adscrito molesto me detuvo, me pidió que me sentara, que estaba a punto de contarme algo que ya debía de saber y que, en caso de no saberlo, probablemente la información me salvaría la vida, y si no la vida, al menos me evitaría pasar por un mal tiempo. La historia del colgado inicia a los pocos años de la inauguración del hospital. En ese entonces, este centro era de las sedes más grandes de traumatología y ortopedia de América Latina, por lo que recibíamos residentes, enfermeras y doctores de todos lados. Había convenios con Cuba, Chile, Colombia, Argentina y entre otros. Pero el protagonista de la historia era un residente de segundo año que había venido a México buscando una mejor oportunidad y bajo la promesa de quedarse de este lado al terminar su residencia. El doctor provenía de Bolivia, era bastante bueno y por lo que cuenta la leyenda, era todo un galán. Además de su atractivo físico, estaba entre los residentes más queridos por los cirujanos, era solicitado y pasaba la mayor parte de su tiempo en el hospital. En ese entonces el hospital estaba más ocupado y había mucho más movimiento. De hecho, el último piso que ahora son las residencias, antes eran cuartos completos que albergaban a los médicos que venían de otros países y se les ofrecía la opción de vivir en el hospital. Este doctor era uno de los seleccionados y afortunados de vivir aquí. Al vivir en el hospital se podían ahorrar un poco más de dinero y podrían entrar a cirugías más tarde si se les permitía. Lamentablemente el hospital ha cambiado mucho desde ese entonces. El residente, al cual llamaremos Rodrigo, era muy cerrado respecto a su vida privada y normalmente hablaba más sobre sus planes a futuro y sus deseos de quedarse a vivir en México. Un día, en una guardia conoció a la persona que cambiaría completamente ese destino. Era una enfermera de apenas 19 años, de aquellas que entraban ya que se necesitaban manos para un hospital tan grande y que no necesitaban mucha experiencia. En aquel entonces, también es cierto que la carrera de enfermería duraba mucho menos, pero no dejaba de ser extremadamente complicada. Yo recuerdo que era un interno que apenas y sabía cómo funcionaba el hospital y que jugaba a ser doctor, intentando tomar cualquier muestra que pudiera, y si bien
No conocía a ese tal Rodrigo. Sí había conocido a la enfermera. Se llamaba Matilda, y es como la mencionan en la historia. Estúpidamente bonita, con unos ojos verde oliva y una sonrisa reparadora. Además de que era de las pocas que te trataba realmente como un ser humano. Fue cuestión de tiempo para que Matilda rotara en el sector de ortopedia, donde se encontraría con Rodrigo, y finalmente, 1 más 1 dieron 2, y se empezó a saber de la relación de noviazgo que tenían ellos, y que si me preguntas, era lo esperado. La vida de Rodrigo parecía maravillosa. Tenía una novia bellísima. Era el residente con más asistencias a cirugías, y se decía que probablemente al acabar el mismo hospital le ofrecería trabajo. Sin embargo, todo eso cambió. Cuando él estaba ya por su último año, las guardias se volvieron más pesadas, los insumos empezaron a faltar, y el brillo del residente empezó a cambiar. Se decía que ya no bajaba las cirugías, ya no buscaba hacer el extra, y que se la pasaba constantemente en su cuarto. Matilda, al igual que todos, notó el cambio. Intentó ayudarlo, pero al parecer incluso se había vuelto inmune a su sonrisa. El día de la graduación de residentes fue la última vez que se supo de Rodrigo. Independientemente de su desarrollo y mal trabajo en su último año, había logrado salir con honores, e incluso como era esperado, pocos minutos después del fin de la graduación, se escuchó claramente cómo el jefe del departamento de ortopedia le ofrecía un trabajo. Entre festejos, brindis y comidas, Rodrigo se acercó a Matilda con una sonrisa gigantesca en la cara. Le susurró algo y se arrodilló para pedirle matrimonio enfrente de las decenas de personas que estaban asistiendo al evento. Hubo aplausos, risas, y Matilda finalmente dijo que sí. Realmente lo que sigue de la historia es más chisme e invenciones de los doctores y enfermeras que estaban presentes. Se dice que antes de iniciar a trabajar se irían de viaje, que iniciaron la búsqueda de departamento juntos, o que incluso empezarían con los preparativos de la boda. Lamentablemente, lo único que se sabe con seguridad es que después de su semana de vacaciones, Matilda volvió al servicio con un anillo en el dedo y una sonrisa más grande de lo normal. Pero aquello no duró demasiado. No había acabado esa semana cuando los rumores de que Rodrigo se había vuelto a Bolivia iniciaron. Se decía que su cuarto en el hospital estaba vacío y que había mandado su renuncia en correo, y de esta manera, dándole el suficiente tiempo para arreglar todo. Eventualmente los rumores llegaron a Matilda, quien tenía llave al cuarto de Rodrigo. Los sollozos iniciaron al poco tiempo después de que vieron a Matilda subir a la residencia. Se cuenta que en el cuarto no encontró nada, ningún rastro de Rodrigo, solo una carta la cual confesaba una verdad que nadie conocía. Resulta que Rodrigo era todo menos lo que habían estado mostrando en el hospital. Había inicialmente ido con la intención de quedarse, de olvidar su vida en Bolivia, donde una mujer que llamaba esposa y 2 niños que con menos de 10 años llamaba hijos lo esperaban. Todo lo que sabíamos sobre él era diferente. Había venido a México por una deuda que había generado estafando gente en Bolivia y escapando de una policía que constantemente lo buscaba en su hogar y en su lugar de trabajo, donde Rodrigo ya laboraba como ortopedista. Esto fue demasiado para Matilda, la cual regresó al trabajo, intentando olvidar todo y sin contarle a nadie de su descubrimiento. Nadie pudo juzgarla cuando confundió fórmulas parenterales con soluciones intravenosas. Sin embargo, los directivos no lo veían como un error de una mujer que en ese momento estaba destruida, sino como el resultado de 3 muertes y una mujer loca. La corrieron del hospital, la tacharon como asesina, llegó la policía y antes de que pudieran detenerla, subió a la residencia, entró al cuarto de Rodrigo, donde usó su cinturón para colgarse encima de la cama donde muchas veces
tuvo sexo con un completo desconocido. Al entrar la policía, lo único que encontró fue la carta de un prófugo y el cuerpo inerte de una mujer demasiado bella y buena para esta vida. Ahora, ¿por qué te cuento todo esto? En total son 10 cuartos, 5 para las mujeres y 5 para los hombres, divididos solo por el color que tiene la puerta y la leyenda que dice que a cualquier persona que se encuentre haciendo acciones indebidas será automáticamente despedida del hospital. Hoy en día no se sabe a ciencia cierta cuál era el cuarto de Rodrigo, pero para fines prácticos da exactamente lo mismo. Si tú entras a cualquier cuarto de aquel piso, no encontrarás el sueño. Algunas personas dicen que en medio de la noche se empieza a sentir un golpeteo en la cama, que cuando abres los ojos puedes ver el cuerpo inerte de Matilda. Incluso otros dicen que Matilda, buscando calor humano, se aferra a tu cuerpo mientras duermes, despertándote y evitando que puedas moverte, sintiendo una presión en tu pecho y un frío extremo. Finalmente, está mi historia favorita, la de un residente hace un año que, al igual que tú, decidió ignorarme y quiso subir a dormir. Regresó un par de horas después con la cara más blanca que las sábanas que cubren las camillas. Regresó diciendo que a la mitad de su sueño se despertó por un movimiento, un golpeteo en su cama que finalmente hizo que abriera los ojos. No vio absolutamente nada, pero escuchó algo moverse de la esquina de su habitación hacia su cama. Algo se había escondido debajo de esta. Se asomó y con la poca luz que había en la habitación pudo reconocer un par de ojos color verde oliva, una sonrisa y una boca azulada. Al parecer no esperó a ver quién era, pero no tardó en atar los cabos y acabó durmiendo en la única camilla disponible de este servicio. Pronto volveré con más cuentos. Gracias por escucharme.